Buenas noches con los que están presentes por el momento. Me presento, mi nombre es Jorge Daniel Ortega Alburqueque. Esta es parte, bueno, es la segunda conferencia. La primera se dio el pasado martes 24 de febrero, donde se abordó la temática de esta misma inteligencia artificial aplicada a la madera, pero desde un contexto mucho más general, más aplicada. Ante esta conferencia se va a abordar la misma inteligencia artificial, pero visto desde un enfoque más técnico, donde se ve las fases del entrenamiento, los experimentos, la metodología, para poder, bueno, entender cómo es que se consiguió este modelo. Como lo había dicho, la reunión del pasado 24. Esta conferencia forma parte de lo que son actividades extracurriculares, en específico servicios comunitarios y prácticas preprofesionales, siendo estas las prácticas pues preprofesionales. Entonces empezaré lo que es compartir la pantalla para presentar. Listo. Al igual que la anterior conferencia que empecé con una pregunta, quisiera empezar de la misma forma. En esta de aquí, en esta pregunta, en esta conferencia, iniciamos con la pregunta de ¿puede la IA servir de apoyo a frenar la tala ilegal de los bosques? En la anterior conferencia vimos cómo la IA puede aplicarse desde un enfoque de soporte, más no como un delegador de decisiones o una automatización, un automatizador de decisiones, sino más bien como un soporte, una herramienta más al profesional. Esta pregunta tiene una vinculación como apoyo básicamente a lo que es al profesional forestal, en este caso, de proveer una herramienta más, un prototipo de herramienta más para ayudar contra lo que es la tala ilegal. ¿Ya? También quisiera hacerles conocer lo que es como que el título general, el que también se utilizó durante el trabajo de integración curricular, Ajuste de la Arquitectura de Movenet versión 3, y bueno, el resto ya lo podrá leer. ¿Ya? Entonces, empecemos con la problemática. La problemática, bueno, el problema es real a nivel nacional, e inclusive de otros países de Latinoamérica, que lo que es la tala ilegal. La tala ilegal básicamente consiste, bueno, en una deforestación de los ecosistemas boscosos. Esto lo que hace es que desequilibra justamente lo que es el medio ambiente. También acaba con hábitats que son críticos para mantener el equilibrio en la naturaleza, y también puede acabar con lo que es la existencia de especies forestales, básicamente llevarlas a su extinción. Para darles un contexto sobre lo que es este tema de la tala ilegal. Tan solo en lo que es 2016 y 2018, según reportes del Ministerio del Ecuador, en Loja se han deforestado cerca de 2.183 hectáreas, mientras que en Zamora cerca de 6.684 hectáreas, únicamente en 2 años. En este mismo reporte también se registró que una tasa de deforestación entre 2020 y 2022 del menos 0,8%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la tasa de deforestación supera a lo que es la tasa de regeneración de los bosques. Es decir, mientras que un bosque intenta regenerarse, o sea, la deforestación va avanzando y hace de que sea imposible esa regeneración.
Para este problema, según artículos científicos que he recabado e investigado, ahí ya existen antecedentes, existen soluciones que se han aplicado, soluciones que han funcionado, como puede ser aplicar máquina de soporte vectorial, un algoritmo de machine learning que sirve como para distinguir, separar en varias dimensiones lo que podría ser especies maderables. También tenemos mecanismos de extracción de características con LBP, son como filtros, por así decirlo, que ayudan o mejoran la visión de inteligencia artificial y ayudan a que pueda identificar mejor patrones anatómicos que ayuden en la identificación de esa especie maderable. También han aplicado soluciones más novedosas como Swing Transformers versión 2, que básicamente como conocemos, los transformers primeramente fueron aplicados al problemas de texto, de traducción con encoders, decoders. Sin embargo, la versión Swing es su alternativa, su variante de visión. Se ha aplicado también lo que son redes neuronales convolucionales, una opción tradicional dentro del deep learning, pero ¿qué es lo que tienen en común todas ellas? Es que priorizan la potencia de computación sobre la portabilidad. Estas soluciones, algunas dieron muy buenos resultados, sin embargo, solo eran viables dentro del laboratorio, pero en la mayoría del tiempo el profesional forestal se encuentra en campo. Por lo tanto, se parte a partir de esta pregunta que formó parte de la pregunta de investigación, de trabajo de integración curricular, y es calcular pues el nivel de Aqualis y F1 precisión de la arquitectura que hemos modificado con los hiperparámetros modificados para identificar las especies en Nogal, Cedro, Falk y Guayacán. Obviamente pues esto va un poquito más allá. Se hicieron experimentos adicionales, se consiguieron nuevos resultados, los cuales pues se van a exponer en esta conferencia. Ya, aquí tenemos lo que es la metodología. La recolección de datos, ¿cómo se hizo? No, la fase de recolección de datos. Primero que nada, como habíamos dicho antes, para poder asegurar lo que es la portabilidad, se empezó por utilizar un dispositivo económico. La, el objetivo de esta inteligencia artificial es poder identificar la madera desde un enfoque macroscópico. Hay lo que son macroscopios de laboratorio, pero son pesados, son costosos y difíciles de portar. Entonces optamos por un macroscopio económico de los que se conectan por USB, ya sea a la computadora o USB tipo C para el teléfono, y se lo lleva a cargar en la mano. Este macroscopio económico tiene, bueno, consta de tres niveles de luz, alto, normal, bajo. Se capturó en este caso con la luz normal, el nivel normal, y tiene un zoom, según la especificación, de 0 a 40 milímetros. Hicimos una comparación con el macroscopio de laboratorio que tenían los ingenieros de Forestal en el laboratorio de dendrocronología de la Universidad Nacional de Loja, y era más o menos entre 1,75 a 2 de amplitud. También tenemos una resolución más o menos de 640 y 480 píxeles y una salida estándar JPG. Ya, entonces con esto, bueno, explicado lo que son las herramientas, pasamos a lo que es a, pues la captura de las especies, ¿no? Todas las especies nombradas cedro, faique, guayacán y nogal son variantes del Ecuador. ¿Ya? Y se dividió o se tomó las fotos en dos conjuntos. El primero es de laboratorio, con el cual se entrenó el modelo y se evaluó en condiciones de laboratorio, donde la luz era favorable, no había desenfoque, las muestras de madera estaban lo más prolijas posibles. Y se hizo otro pequeño conjunto en un entorno complejo. Se tomó un poco menos de imágenes para utilizarlas únicamente como evaluación.
En el entorno del laboratorio se tomaron 450 imágenes para cada uno y sumando un total de 1800 imágenes originales y se aplicaron aumento de datos para poder duplicar ese número a 3600. Las técnicas de aumento de datos bueno, permiten duplicar imágenes generando pues copias con diferentes variantes. En este caso se aplicaron variantes de volteos horizontales y verticales, que es como simular un efecto espejo. Eso ayuda a que, a que la inteligencia artificial aprenda, o sea, ¿no? Como si fuera otra imagen, voltearla. Y bueno, para que no se sobreajuste, un término llamado overfitting, también muy común lo que son deep learning. Tenemos también ajustes de brillo y contraste, subir el brillo, bajarlo, subir el contraste, bajarlo, hacer rotaciones, ¿no? Y desenfoques intencionados. Un desenfoque gaussiano no tan fuerte, o sea, intenta simular el error humano al momento de intentar enfocar con el macroscopio la muestra de madera, pero pues, no sé, intentando simular que hay demasiada luz como para ver la pantalla para verificarse que está enfocado o no está enfocado, pero no es un desenfoque muy agresivo, por decirlo así. El entorno bueno, para terminar, eso consistió en lo que es la línea base, adquiriendo 3600 imágenes totales y destinando 180 para validación, 180 para evaluación y 3240 para lo que es el entrenamiento. También tenemos lo que el conjunto de entorno complejo, donde se caracterizan las muestras por tener imperfecciones muy notables en la superficie de madera, tener desenfoques desadecuados y también una luz muy variada. En este caso también se aplicó aumento de datos, puesto que sumando las imágenes originales se llegaban únicamente a 118 imágenes. Se aplicaron lo que son volteos horizontales, con efectos espejos horizontales, verticales, y ajustes de brillo y en contraste. Rotaciones ya no, ni desenfoques tampoco. En esto pues adquirimos lo que son 236 imágenes totales. Entonces, esa fue la metodología en la recolección de los datos. Ahora pasamos a lo que es la metodología de entrenamiento. En la metodología de entrenamiento se realizaron varios experimentos antes para poder encontrar los mejores valores, digamos, de variables como dropout, este, un método para descongelamiento de capas, que se hizo un descongelamiento progresivo desde la última capa hasta la primera, configuración de learning rate, set to learn. Ya, se hicieron varios antes para hacer fine tuning llamado convencionalmente para poder encontrar los mejores y ya poder empezar con los experimentos, cuatro experimentos principales, los cuales rondaron aparte, bueno, alrededor de lo que es el aumento de datos y la triple atención. La triple atención, bueno, para comenzar, la atención, también conocido en el mundo de la literatura como mecanismos de atención, fueron, bueno, yo conozco que fueron incluidos con los Transformers que empezaron para poder interactuar con lo que es texto. Esto, bueno, para hacerles un contexto, los las inteligencias artificiales que iban antes de los Transformers y que estaban especializadas para trabajar con texto, utilizaban un tipo de memoria para poder guardar el contexto. No sé si tal vez bueno, habrán experimentado en versiones de, por ejemplo, GPT o Gemini anteriores a las que tenemos ahora, donde después de hablar bastante, la inteligencia artificial pierde un poco el contexto y empieza a repetirse o inclusive a cometer alucinaciones. Sigue sucediendo en la actualidad, pero ya es como que un poco más raro. O sea, como tal, la inteligencia artificial ya tiene como que más memoria.
Entonces, esto, cuál es la cosa? Digamos, en una frase, por ejemplo, la manzana de Pepe es roja, la inteligencia artificial empieza aprendiendo la manzana de Pepe es roja. Pero cuando llega al final de la frase, roja llega a tener mayor preservancia en la memoria que la manzana. Entonces, bueno, es un ejemplo corto, un ejemplo imaginario, pero tipo cuando le preguntabas qué es rojo, la inteligencia artificial empezaba a desvariar, empezaba a alucinar. Con los pasos del tiempo se fueron creando arquitecturas que podían preservar más, o sea, durante más tiempo lo que es esa memoria. Y cuando le preguntabas la manzana de qué color es, o de qué color es, o tipo rojo, qué cosa, o de qué es, y decía pues la manzana es roja. ¿De quién es la manzana? Es de Pepe. Ya, pero sin embargo, seguía habiendo como que ese problema de la memoria. Ahí nació lo que son los mecanismos de atención que se implementaron con los Transformers, generalmente una arquitectura encoder-decoder, pero los mecanismos de atención lo que hacían era que no veían la frase secuencialmente, la manzana de Pepe roja, sino que la veían toda, o sea, literalmente toda, de una vez. Ya, entonces eso lo que hacía es que, bueno, a pesar de un poquito más del consumo de computacional, lo que hacía es preservar mucho más tiempo la memoria y poder aplicar lo que son como que puntos de importancia a lo que el usuario podría, o sea, o puntos de atención a lo que el usuario podría preguntar. Digamos, en la manzana de pepe roja, podría prestar más atención a lo que es manzana, pepe roja. Cuando pregunta al usuario qué es rojo o de quién es la manzana, pues simplemente se va ahí y mostraba como resultado la manzana es roja o la manzana es de pepe. Eso es la atención normal. En este ejemplo tenemos un niño montando una bicicleta. Aquí, bueno, aquí puse una imagen, tiene muchas partes porque, o sea, al final es como una cuadrícula que lo ve la inteligencia. Y de donde dice que la atención normal sería como que veo una rueda, ¿no? Pues estoy viendo, digamos, una rueda, en caso me enfocara solo en esa parte de ahí. Sin embargo, la triple atención combina tres tipos de atenciones, la posicional, combina la de canal y combina la espacial. Básicamente, ¿qué significa? La triple atención puede saber qué es lo que está viendo. Puede ver formas, puede ver color, puede ver líneas, por ejemplo, la forma de circular de las ruedas, el color del casco azul, las líneas de la bicicleta, ¿no? Puede saber en dónde o en qué zonas de la imagen se encuentran esas formas, líneas o colores. Por ejemplo, las ruedas se encuentran en la parte inferior de la imagen, mientras que el casco se encuentra en la parte superior. Y puede relacionarlos con otras partes. Por ejemplo, no sería como que veo una rueda y ya. O sea, veo una rueda, veo otra rueda y veo este mango de la bici. Entonces yo al relacionar esas tres cosas, pues puedo concluir que es una bicicleta. Entonces, siguiendo a partir de la analogía, la atención normal sería veo una rueda, mientras que la triple atención sería veo una rueda, sé dónde está y cómo se relaciona con otras partes. Eso es lo que es, a rasgos generales, la triple atención. Los cuatro experimentos con los que habíamos empezado pues, a explicar lo que es la metodología de entrenamiento se basan en dos variables, aumento de datos y triplatation. El aumento de datos son las técnicas de aumento de datos, son las que ya habíamos visto antes. Duplicaron de 1800 a 3600. En este caso, al aplicar aumento de datos se llegaba a 3600 imágenes, mientras que al no aplicar aumento de datos se llegaba a 1800. En eso se basaron los cuatro experimentos. El primer experimento no se aplicó aumento de datos y tampoco se aplicó triple atención. Es decir, el modelo se entrenó tal cual como estaba, sin ninguna modificación interna en la arquitectura y con las 1800 imágenes originales. El segundo experimento se entrenó únicamente con aumento de datos, es decir, tampoco se modificó intrínsecamente lo que es la arquitectura, pero se entrenó con 3600 imágenes, a diferencia del anterior experimento que solo fueron 1800. El tercer experimento únicamente con triple atención, donde pues no hubo aumento de datos, pero dentro de la arquitectura se implementó la triple atención específicamente a principio, final y en medio de toda la arquitectura Mariner versión 3. Y por último, el cuarto experimento aplicó los dos, tanto aumento de datos como triple atención.
Por último, en esta lámina quisiera explicarles, bueno, mostrarles esta imagen. Es un guayacán. Dato curioso, el guayacán tiene, bueno, al menos en esta especie, en esta variante de especie, tiene pues los vasos, que son como esos circulitos, muy juntos entre sí. Básicamente, con la analogía de triple atención, podríamos decir, yo estoy viendo esos vasos o estos anillos de crecimiento, sé en dónde están, en la parte central, y sé cómo se relacionan con los radios también juntos, otros vasos muy juntos también, y anillos de crecimiento un poco también más cercanos uno del otro, pues puedo concluir que es Guayacán. Más o menos así vendría siendo la lógica de la triple atención. En la siguiente lámina les explico lo que es la metodología de evaluación. Se evaluó el modelo en dos escenarios, como habíamos dicho antes, en entorno de laboratorio y en entorno complejo. Por eso dividimos el conjunto, bueno, tomamos fotos para los conjuntos de laboratorio y de entorno complejo, lo que se vio anteriormente en la metodología de recolección de datos. El entorno de laboratorio se caracteriza por tener condiciones de luz favorables y un enfoque adecuado, o sea, no había tanto desenfoque. También las muestras de modelo estaban prolijas, todo bonito. Y se utilizaron este, métricas convencionales para evaluar el modelo, matriz de confusión y F1 score. En entorno complejo, bueno, me disculpan por lo que aparece aquí, texto de párrafo, estaba validando que todo estaría bien, perdón. Pero bueno, a ver, en el entorno complejo vemos lo que son condiciones de luz más variables y irregulares en lo que es la superficie, imperfecciones en la madera. Más adelante les voy a mostrar ejemplos de cómo se ve esas muestras y desenfoques intencionales con el macroscopio, por lo que, o sea, al momento de hacerlo con el macroscopio, pues ya no se necesitaba hacer en la técnica de aumento de datos para entorno complejo otra vez desenfoque, no había sentido. En ese caso, lo vamos a evaluar a los entornos complejos. Bueno, lo evaluamos con lo que es métodos estadísticos, en específico lo que es Whitney y Kruskal-Wallis. Les voy a explicar más adelante la siguiente lámina para qué se utilizó cada uno. Ya, entonces estos fueron los resultados. Por si acaso, por acá lo muevo. Ya. Resultados de entrenamiento en entornos complejos. Perdón, condiciones de laboratorio. Aquí el objetivo del inicio fue de los cuatro experimentos poder encontrar los dos mejores. Se realizaron lo que son cuatro experimentos. Bueno, los que ya les había comentado anteriormente. Y aquí les puse una etiqueta como para recordarlos. Como tal, se utilizó principalmente la métrica F1 score, puesto que es como un equilibrio entre precisión y recall. Y es como que, bueno, de todas las métricas, como que el más equilibrado. Aquí podemos ver que el experimento uno tuvo un 69%, el experimento 2 el 81%, el 3 el 61% y el experimento 4 el 74%. Les puse de amarillo cuáles fueron los mejores experimentos y con una flechita les direccionan a los que son las matrices de confusión. Para los que no hayan visto una matriz de confusión o no sepan de ella, la matriz de confusión permite, bueno, en este caso está pues, programada para que se muestre las muestras bien clasificadas y mal clasificadas, que básicamente es eso. Muestra las predicciones correctas y las incorrectas, y en este caso, pues a nivel de especie. O sea, donde dice aquí True Label, la columna, muestra lo que son las especies correctas, las que las que son cedro, nogal, faique y guayacán. Las filas muestra las especies que predijo el sistema, bueno, perdón, en la inteligencia artificial. Aquí podemos ver que el experimento 2 predijo, o sea, en la IA predijo como cedro correctamente 36 muestras, mientras que predijo como nogal, o sea, se confundió con el nogal, 9 muestras. Aquí igual, aquí en nogal la IA predijo correctamente el nogal 30 muestras, mientras que se confundió mayoritariamente con el Guayacán 14 muestras. El Fike, y bueno, aquí ya se puede ver, ¿no? la lógica, ¿no? El Fike se confundió con Cedro una muestra, mientras que Fike como tal la acertó 37 veces
y se confundió con Guayacán otras 7 veces. Y así. Ahora vemos lo que es experimento 4. Desde el inicio ya pensaba que con aumento de datos y con triple atención iba a dar resultados más significativos, más altos que con el experimento 2 que únicamente tenía aumento de datos. En este caso, como podemos ver la matriz de confusión, a pesar de que, ojo, el Cedro, Nogal y Fike tienen mejores precisiones que el experimento 2, en el Guayacán se desploma totalmente. ¿No? Aquí podemos ver que Guayacán acertó correctamente apenas 18 muestras y 22 incorrectamente las clasificó como fake. Sin embargo, en Cedro tuvo una puntuación perfecta, en Fike también tuvo una puntuación perfecta y en Nogal tuvo una puntuación más o menos. Sin embargo, en el experimento 2 Guayacán tuvo una puntuación perfecta y Cedro, Nogal y Fike no está, bueno, está más o menos cerca de las precisiones que alcanzó el experimento 4. No, es aceptable, básicamente. Encontrando como que un tipo de explicación para lo que es este fenómeno, me encontré con un artículo científico que decía que aplicar el mecanismo de atención, bueno, unos individuos o lo que sea que se esté clasificando gana mayor precisión que otros que se deslavan. Había un mecanismo, un paper que decía, bueno, que se centraba en plagas en plantas. Mientras que la versión sin mecanismo de atención identificaba correctamente de manera aceptable y consistente algunas especies, al momento de aplicar la atención, unas especies son más que perfectas, se predijeron casi al total, pero otras que estaban bien predichas por el anterior modelo sin atención, bajaron. En ese momento, pues, se logra visualizar, pues, algo semejante. Entonces, aquí ¿qué podemos concluir? El experimento 2 logra un mejor equilibrio entre aciertos y errores. Pero estos son condiciones de laboratorio. Veamos los que ahora es los resultados en entornos complejos. Aquí cogemos los dos mejores experimentos. Igualmente les puse la etiqueta pues para recordar, ¿no? El experimento 2 aumento, el experimento 4 pues aumento y atención. Aquí podemos ver cómo son las muestras de madera. Aquí es un cedro, como podemos ver, pues hay imperfecciones, está como que quemada. Aquí este es un nogal, aquí podemos ver zonas irregulares de más luz. Este es un guayacán, que se puede ver que es como que un poquito más sucio, pero creo que el guayacán, yo voy a mostrar al último una imagen de guayacán, que son como colores, es un color anaranjado brillante. Ya que tenemos un fake con un desenfoque e inclusive con una grieta en lo que es la madera. Entonces, aquí es como que algo más significativo. El experimento 2 fue el mejor, puesto que al clasificarlo, al evaluarlo, pasó del 81% en F1 score a 80%. Un decremento de 1%, totalmente bien. Pero el experimento 4 bajó del 79% al 66%. Entonces, al momento de ver su matriz de atención, podemos ver que sigue habiendo pues esa tendencia de Cedro Faike y Nogal con exactitudes, precisiones mayores que el experimento 2. Sin embargo, en este caso, el Nogal fue el que tuvo mayor dificultad al momento de predecirlo. En el experimento 4, pues con atención, la matriz de atención que vemos aquí se confundió mayoritariamente con lo que es el Guayacán. O sea, debía de haber predicho Nogal, pero se confundió con el Guayacán 18 veces. También lo confundió con el Faique 6 veces, con el Cedro una vez y únicamente acertó 4 veces a lo que es la especie de Guayacán. Lo demás de Cedro Faiki, perdón, de Nogal. Lo demás, Cedro Faiki y Guayacán, pues están en una posición aceptable. Después vemos la matriz de atención del experimento 2 que también presenta como que un poco ese sesgo. Igualmente recordemos que bueno, son muestras que se pueden encontrar en lo que es campo abierto, pero se encuentra un poco más consistente. Aquí podemos ver que Cedro tiene pues bueno, acertó 22 veces, pero se equivocó 7 veces con Fike, Fike con 2 veces con Cedro, y en Nogal acertó 18 veces, pero se equivocó 10 veces en Guayacán y con Cedro una vez. Aquí podemos ver una consistencia y bueno, también para comentarles este cuadrito que dice Precision y Accuracy es del experimento 2.
Aquí podemos ver que se encuentra sobre pues, el 80%. Esto aquí ya muestra resultados más consistentes, un poco más discriminativos. Sin embargo, como les había explicado en la metodología de evaluación, se va a aplicar lo que son métodos estadísticos, Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Aquí entonces es donde sacan a reducir la estadística. Se aplicaron métodos estadísticos Mann-Whitney para comprobar, o sea, a nivel general, el modelo A y B, o sea, experimento 2 y experimento 4, porque son modelos diferentes. El experimento 2 únicamente aumento, como les recuerdo, y experimento 4 con aumento y atención. ¿Para qué nos sirvió Mann-Whitney? Nos sirvió para ver si es que había algún tipo de significancia o diferencia significativa entre los modelos. Tal vez de que uno sea mejor, uno sea peor, pero el resultado es que no hubo diferencias significativas. Eso a nivel general. Después, para recabar un poco en cómo se desempeñó con cada especie, se aplicó lo que es Kruskal-Wallis, una variante de Mann-Whitney. Bueno, McWiz está limitado, tengo conocido que está limitado a solo dos muestras, A y B, pero Cruz Wallis es a más de tres. Entonces, aquí va perfecto. Entonces, aquí les puse en un diagrama de cajas y bigotes cómo se desempeñó cada modelo. Aquí es el experimento 2 con rosado y experimento 4 con azul por cada especie. Bueno, desde Cedro a Guayacán vemos que el experimento 2 se mantiene consistente. Se mantiene con cajas compactas, lo cual eso es bueno, puesto que indica de que precisiones ¿cómo decirles? Que, o sea, que el rango de precisión, o sea, es pequeño, no es tan grande. Si tuviéramos cajas más grandes, pues no sería tan confiable. ¿Por qué? Porque, digamos, para una misma especie puede que la precisión muy alta o muy baja. Entonces, eso no es confiable, no nos serviría tanto en lo que es un campo abierto. Al tenerlos más compactas, pues es mucho más confiable porque, puesto que la precisión subiría, digamos, de 80% a 85%. Entonces sería mucho más confiable fiarse, por decirlo así, de una inteligencia artificial como esa. Sin embargo, al momento de ver Nogal, como habíamos visto en las matrices de atención, el experimento 4 cae totalmente. Podemos ver que el mínimo es 0%, el máximo que alcanza está por debajo del 60% y normalmente la media está por debajo del 20%. A diferencia del experimento 4 que se mantiene por encima, se podría decir más o menos cerca del 70%. Como habíamos visto antes, en las matrices de confusión también se experimentaron en la especie de nogal unos declives para los dos experimentos. Ojo recalcar que estos métodos estadísticos, Mann-Whitney y Kruskal-Wallis, fueron implementados en el conjunto de entorno complejo. Se está evaluando en base a eso. Entonces, aquí podemos ver que también inclusive hay unos pocos valores extremos, outliers, conocidos en la literatura pues, matemática, tanto para el experimento 2 como para el experimento 4. Pero de forma general, el experimento 4 pues, logra ser más consistente, un poco más alto y pues mejor generalmente y pues, casi a nivel de especie a comparación con el experimento 4. Esto de manera general, ¿qué podemos concluir? Que el experimento 2 uno es confiable, 2 consistente y 3 tiene mayores precisiones. El experimento 4 por otra parte, no es confiable, no es tan consistente, pero y a pesar de que tiene precisiones en algunos casos más altas que el experimento 2 pues eso no es confiable y no es consistente, justamente por la amplitud de las cajas que les había comentado. Ya, bueno, estos fueron los resultados, por lo tanto se eligió lo que es el experimento 2. A continuación les voy a mostrar las limitaciones que tiene este proyecto y bueno, como había hecho también en la anterior conferencia, una demostración de lo que es el modelo en la acción, por así decirlo. Las principales limitaciones, por acá, vamos a poner acá, las principales limitaciones son tres que puedo recabar. Uno, cantidad y calidad de imágenes. Por la parte de cantidad, según papers, 3.600 imágenes, aunque sean con técnicas de aumento de datos, son pocos para conseguir una herramienta eficaz de inteligencia artificial. Lo mínimo son 10.000 y originales.
Sin embargo, por cuestiones de tiempo y otras actividades, se logró, bueno, se decidió y se alcanzó a recolectar 1800 imágenes y duplicarlas con técnica de aumento de datos. Sin embargo, también según otras literaturas, a partir de, bueno, es considerado aceptable como un prototipo de inteligencia artificial para poder aplicarlo. La otra es la calidad de las imágenes. Como habíamos dicho antes, es un macroscopio económico, tiene una resolución de 640 por 480 píxeles y no compite con lo que es un macroscopio de laboratorio. En caso de que haya la oportunidad de poder conseguir uno mejor, pero que siga manteniendo esa característica de portabilidad, pues sería una buena mejora añadirla. Sería un trabajo un poco laborioso, pues volver a hacer a recolectar las imágenes y llegar de 1800 originales a unas 7000 al menos originales, pero yo creo que aumentaría y mejoraría mucho más lo que es la precisión. Además de que algo que se me había escapado es que de las cuatro especies, Guayacán, Cedro y Faique fueron recolectados en base a discos. ¿Qué quiere decir discos? Se coge al tronco o a la rama, pero pues se lo corta acá, acá y se tiene un disco, se lo lija y se ve lo que son los patrones anatómicos, vasos, anillos, vasos, radios y anillos de crecimiento. Sin embargo, el nogal en el laboratorio de forestal únicamente se encontraba en lo que son núcleos. Los núcleos es como que tipo aquí tengo el tronco y yo cojo como que un tipo de pipeta y le inserto al tronco y saco lo que es la muestra. Va a tener como una forma cilíndrica. Debido a eso, a esa forma cóncava, perdón, convexa, y la superficie plana de lo que es el macroscopio, pues o sea, se aplicaba aquí y pues por las partes exteriores había una irregularidad de luz. Al principio pensé que eso iba a ser como que una limitación bastante grande, que en local casi no iba a ser identificable, pero pues en algunos casos, como vamos a ver más adelante, el modelo en acción, pues lo llevó como a fortalecer bastante. O sea, inclusive a ser más resistente ante cambios de iluminación. El segundo es ejecución del modelo real. Nosotros utilizamos la arquitectura MobileNet versión 3 y se utilizó el modelo MobileNet versión 3 en su versión Large. Ese modelo, bueno, ya por ende la arquitectura que utiliza está optimizada para dispositivos móviles. Inclusive en ese dispositivo de aquí lo podría emplear sin conexión a internet perfectamente. Sin embargo, se encuentra limitado lo que es la inferencia, por inferencia. Es decir, yo cojo, digamos, el teléfono, el macroscopio, tomo una captura, se la mando a la inteligencia artificial me devuelve un resultado y así hago para cada vez que quiera identificar. Sin embargo, un objetivo interesante sería dejarlo para tiempo real, conseguir tiempo real, es decir, que yo pues dejo activado la cámara, enfoco con el macroscopio y me identifica inmediatamente. Cambio otro, sin necesidad de hacer clic o de capturar, me identifica inmediatamente y así, así. Tiempo real. Para eso se podría aplicar lo que son en trabajos futuros, técnicas de cuantización, las que son las más populares, las que encontré para poder optimizar el modelo y hacer así enfoques de tiempo real, puesto que en ese momento creo que está pesando alrededor de unos 24 megabytes el modelo así solo puro. Por otra parte, también tenemos la limitación del desempeño inferior del mecanismo de triple A tensión. Como había dicho antes, triple A tensión combina tres mecanismos y bueno, esto va ligado a a la limitación anterior puesto que con triple atención el modelo pasaba de 24 creo que a unos 38 40 megabytes, suena bastante. Es normal, según literatura científica es normal, al momento de aplicar atención, pues obviamente va a aumentar lo que es el peso del modelo, pero su desempeño inferior es algo que me dejó un poco desconcertado. Empecé a investigar y según algunas fuentes dicen que algunos mecanismos de atención son mejores que otros en ciertas tareas. Uno de los trabajos futuros podría ser implementar otros mecanismos de atención para poder ver cómo se desempeña. Otra más, tal vez mejorar lo que es el diseño arquitectónico, puesto que yo, como se había comentado, le puse al inicio, al final y en medio.
Sin embargo, la triple atención ya tiene lo que es atención de canal. Si recuerdan, posicionada de canal y espacial. Pero Mobile versión 3 a partir de su versión 3 la versión 2 no lo tenía, ya implementa lo que es una atención de canal personalizada. Yo pensaba que podría potenciarse, pero al parecer parece que no. Puede ser que, digamos, de este resultado de atención de canal, ya compacto, ya para analizarlo, el mecanismo llamado no, es Excited Flux, lo que era. Voy a coger esa atención al canal y lo compactaba aún más. Entonces creo que por eso es que el desempeño era un poco más, bueno, llegó a ser inferior a lo esperado. Sin embargo, pues puede ser eso, puede que no sea eso, puede que en vez de aplicar triple atención sea mejor aplicar V-attention. Pero bueno, son cosas como que para trabajos futuros, investigar con más variantes, experimentar con otros diseños arquitectónicos, puesto o otros modelos, puede ser también puesto que, bueno, como había dicho, por tiempo y otras actividades, pues se logró hasta este objetivo, que al final, pues se completó lo que es se completó lo que es la pregunta de investigación, se respondió. Ya. Aquí tenemos lo que son las conclusiones. Básicamente la adaptación con Transfer Learning y Fine Tuning. Fine Tuning, pues como se había comentado antes, de los cuatro experimentos, antes había más para poder encontrar los mejores hiperparámetros. Eso se lo llama Fine Tuning. Y el Transfer Learning es pasar, porque se ayuda a entrenar el modelo de nuevo. Los modelos nuevos en la versión 3 hay dos versiones, Large y Small. Yo elegí el Large porque quería un poquito más de precisión. Pero ese modelo Large ya fue entrenado con el conjunto de datos ImageNet versión, sí, ImageNet 1K, creo que era la versión 2 o versión 1. Entonces, lo único que hice fue aprovechar ese conocimiento, que básicamente es que sabe reconocer líneas, fondos, colores, para poder adaptarlo a las especies maderables. Eso ahorró bastante tiempo y bastante poder de cómputo, la verdad, porque entrenar un modelo desde el inicio, pues sí es pesadito. Ya, ¿qué más tenemos? Bueno, el modelo sin atención alcanzó mayores precisiones, mayores porcentajes en accuracy, en precisión, en F1 score, y están todos por encima del 80%. Según pues una documentación básicamente es que pues a veces lo más simple es mucho mejor que complicarla más. Lo más simple funciona básicamente. Y la última, pues son las principales limitaciones que ya se había comentado antes, la cantidad, calidad de las imágenes. Bueno, en este caso, pues me fijé más en la cantidad y calidad de las imágenes, puesto que creo que es la limitación un poquito más grande. Va a la par con la última limitación, pero creo que la principal es la cantidad de imágenes. Yo creo que si hubiera puesto una mejor cantidad y calidad, o calidad más importante que cantidad más o menos, básicamente, hubiera conseguido mejores resultados con el experimento 2, o sea, sin, con aumento nada más. Ya, aquí haciendo mención también a los proyectos de investigación implicados. Primero es de la carrera, básicamente de JETIC, es de un desarrollo de un marco de trabajo de inteligencia artificial, bueno, que podrán leer. Y la otra es con respecto al campo de la ingeniería forestal, es que se denomina Sistema para la Identificación de maderas de Ecuador. Ahora les voy a presentar lo que es el modelo en acción, por así decirlo. Es una interfaz hecha es con Claude, pero se utiliza Gradio como herramienta para visualizar, para renderizar. Y aquí tenemos pues unas cuatro secciones. La primera es para subir la imagen, la que está más abajito. Es para configurar el umbral de confianza, que básicamente ¿qué es? O sea, nosotros tenemos Cedro, tenemos Faique, tenemos Guayacán, pero ¿qué pasa? Sí, Nogal, perdón. Pero ¿qué pasa si es que apuntamos a una madera que no es eso? O sea, digamos, no sé, tal vez que es una madera de Brasil, pues debe haber una parte para hacer la madera que sea madera desconocida. Entonces, en este caso, si ninguna de las cuatro especies llega a superar este umbral de confianza, que básicamente es 70%, 0.7, 70%, pues se clasifica como madera desconocida. Sí, y si lo supera, pues ya muestra la madera que superó que superó ese umbral de confianza y que tiene la mayor precisión. Y también tenemos un mapa de calor. Esto lo había mencionado en lo que es la primera conferencia y lo vuelvo a linkar que
es darle soporte al profesional, dar una manera, una forma de retroalimentación para que el profesional no solo vea, pues mira, Guayacán gana con 98%, pero yo, o sea, me puedo fiar 100% de esa respuesta y aunque aplicar un mapa de calor ese 100% no se cumpla, tengo una forma más de poder interpretar o sea, o sea, yo mismo o con mis colegas, inclusive durante la primera exposición, en caso de que, bueno, que no la hayan visto, se encuentran en el grupo de IA, está el enlace de YouTube ahí colgado, en caso deseen verla. Este había mencionado que aplicar la IA como soporte para el profesional había ganado múltiples beneficios y bueno, está basada en artículos científicos, en caso deseen verlo, no sé, tener una verificación más. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. Yo hago clic para acá para subir una imagen y esta es la imagen de Guayacán que les dije que les iba a mostrar. Es un doradito. Sí, sí, es como un doradito. Bueno, es un naranja más vivo. La de las diapositivas, pues un poquito más apagado. Aquí pueden ver. Aquí pueden ver ese Guayacán. Es un poco más apagado, o sea, como que más sucio, más descontrastado. Entonces así es como debía de verse un Guayacán. Así anaranjadito vivo. El umbral de confianza ponemos en 70% y dejamos activa la paloma de mostrar mapa de calor y le damos a clasificar madera. Esperamos. Ya. Entonces aquí que nos muestra. Para ir por partes, aquí nos muestra la confianza. Dice que es Guayacán, está seguro 100%. Nos muestra también las probabilidades para cada clase, para Cedro, Nogal, para Fike, inclusive pues para Guayacán, retroalimenta. Ok, pero digo, yo como profesional digo 100%, pero ¿cómo te creo? Aquí es donde, aquí es donde va el mapa de calor básicamente. Muestra en dónde se fijó la inteligencia artificial para poder decir que esto es Guayacán. Y se fijó justamente, como pueden ver, en la región central, donde los vasos están muy juntitos entre sí, al igual que los radios. Esto es una característica de lo que es el Guayacán. Digamos, subimos otra foto. Subamos ahora de cedro. El cedro, como podemos ver, ya es un patrón anatómico distinto. Los vasos que están aquí ya pueden estar un poquito más, o sea, más aislados. Los radios son acá. Aquí hay un anillo de crecimiento, pero es un poco más camuflado. Lo ponemos aquí. Oscar con Vico. Después le respondo. Ya, confianza, bueno, de 99%, 99,89%. Aquí podemos ver que en Nogal ocupó un 0,11%, pero casi es ínfimo. Igual vemos acá el mapa de calor y vemos que se aplicó más o menos, prestó atención a lo que son estos radios y estos vasos de acá, e inclusive los radios de acá. Entonces, con eso se puede, y dice, básicamente dijo que está un 99% seguro de que es cedro. Vamos con Nogal, que como les había comentado, como solo tenía núcleos, se ve estas zonas irregulares de luz. Sin embargo, pues creo que era esta imagen donde básicamente el modelo sí, más o menos como pueden ver, donde están las zonas de luz es donde se sitúa la atención del modelo. Entonces sirvió como un tipo de enfoque para el modelo poder clasificarlo. En este caso dice que es 96% punto 75%, 96,75% de precisión y el Guayacán tiene un 3,25%. En caso, como se había dicho antes, digamos que pongo el 100%, respondiendo a la pregunta que está en el chat, pone como madera desconocida. También se puede poner como no se puede clasificar la madera, pero es más como experiencia de usuario. Y fue como requisito de los ingenieros poner que yo creo que aparezca como madera desconocida. Como parte de como mi aporte, pues puse también retroalimentación de cuáles fueron los otros porcentajes para las otras especies. Pues para que vean, pues, ok, no superó el umbral, pero estas pueden ser las, las que pueden ser con
precisas, o bueno, las que pueden ser, posiblemente puedan ser. Y por acá está, por último, el fake. Podemos enumerar precisión en 70%. Ya, y aquí dice que es 100% fake. ¿Cómo sé que es 100% fake o cómo puedo interpretar? Tengo una herramienta para interpretar. Aquí se muestra el mapa de calor. Dice que se enfocó más en lo que son los vasos, lo que son los radios y esa parte de acá. Yo como profesional podría tener eso como un aporte más, como un argumento, tipo que vamos a ver si es que esto es real y podría aplicar, no sé, una observación macroscópica o inclusive microscópica más profunda. Utilizar también, según un paper, utilizaban lo que son químicos para poder ver la genética de la madera para ver si es que en verdad es un Guayacán Pike. Esto de aquí se muestra un poquito más sencillo, puesto que no es, o sea, es algo más específico, pero como tal, un Pike puede tener varias variedades. De cedro puede haber varias variantes, entonces no son todos iguales. En ese caso, en un trabajo futuro podría servir, digamos, centrarse en una sola especie de cedro, por ejemplo, pero aplicar tal vez esa atención, experimentar mucho mejor con la atención para poder identificar entre varias variantes, puesto que inclusive al ojo humano, y también por experiencia del ingeniero Darwin, es director de Forestal, del laboratorio de endocrinología, si no me parece mal, pues son muy parecidas, inclusive son difíciles de identificar, o sea que que hay que llamar a un experto pues para que pueda hacer esa identificación. Y bueno, esto es básicamente lo que es el sistema en acción, por así decirlo. Con esto, pues, estaría finalizado, si me parece mal. En caso de que tengan preguntas para poder, no sé, en el chat o alzar la mano, tal vez. Hola Jorge, buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, chévere tu trabajo. Yo solamente quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué querías ponerle atención a una clasificación de imágenes? Pues, ¿de dónde nació eso de ponerle atención a a un modelo CNN que como MobileNet dijiste que estás utilizando? Ujú. Sí, de dónde sacaste esa idea? Esa locura. Eh, bueno, básicamente, más que todo de papers científicos. Había visto durante todo lo que era la prueba de concepto y ver si es que o sea, si me convenía hacer ese proyecto como mi trabajo de integración curricular. Había visto varias investigaciones donde solo utilizaban el modelo así base, sin más, y daba también buenos resultados. Sin embargo, había muchos también de que al momento de aplicar diferentes mecanismos de atención, ya sea self-attention, triple-attention, biattention, inclusive con transformers, estos modelos, bueno, estas precisiones aumentaban considerablemente, inclusive para especies que eran más difíciles de identificar, inclusive para una de las investigaciones que me gustó, fueron del que intentaron identificar, creo que eran 100 plagas, sí, 100 plagas en varios cultivos, donde utilizando un modelo base, pues llegó a una imprecisión considerable, aceptable, pero utilizando un mecanismo de atención, esto lo superó aún más. Entonces yo dije, así es que puedo utilizar Triple Attention para dotar a ese modelo de que pueda identificar su relación espacial, en qué posición está cada cosa y poder basarse en formas, colores y más dimensiones como lo hace la atención de canal, pues se podría mejorar aún más. Pero contra mis pronósticos no tomé en cuenta de que ese Mobile versión 3 ya incorporaba lo que es un mecanismo de atención de canal. Mi principal hipótesis es de que, pues, al momento de yo aplicar triple attention, el canal lo estoy reduciendo. Y como se aplica el Excited, lo que se llamaba la atención de Mobile versión 3 que utilizaba también atención de canal, se utiliza también durante varias veces en el flujo, pues pudo haber comprometido a presiones un poco ineficientes. Otra vez pudo haber sido también del triple attention que quizás cambiándolo a otro tipo de atención mejore aún más.
Otra vez moviendo en, o sea, dentro de la arquitectura, moviendo pues la posición en donde está, en donde se va, pues, bueno, en donde está ubicada en la arquitectura. Eso pues no lo sé, no llegué hasta ahí. Pero básicamente viene a partir de querer mejorar. Y más que todo ser portables. Sí, porque básicamente pues el chiste está en que sea portable y poder llevarlo al campo abierto. Porque esa es la principal limitación que tenían los otros estudios, de que estaban solo al laboratorio. Muy pocos indicaban de que se debía de mejorar al campo abierto y otros pues ni siquiera lo comentaban. Entonces fue como que el tipo un poco de aporte de llenar ese vacío de conocimiento. Sí. Más preguntas tal vez. Ya. Entonces, como habíamos, bueno, como estaba también lo que es la portada de la promoción de esta conferencia, se va a entregar lo que es un certificado de asistencia. Les mando aquí por el chat lo que es el link al formulario para poder que ustedes puedan anotar lo que son sus nombres, apellidos y dirección de correo y se haré llegar en el plazo de unos 2, 3 días. Ah, a ver. Ya. Entonces voy a detener la grabación.